¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Catalejo es una coproducción de Canal 44 y el CUSH. Y bueno, en esta emisión abriremos un espacio para conversar con las y los coordinadores o autores de algunos de los libros que han sido recientemente publicados por la unidad editorial del CUSH. Siempre es bueno conocer el trabajo y esfuerzo detrás de cada libro, la pertinencia de los temas, incluso cómo acceder a estos textos de los que hablaremos a continuación. Hablaremos sobre desarrollo, violencia, desigualdad, derechos humanos, eutanasia, desapariciones, religión y política en el marco de la 4T. Y también al final hablaremos sobre recientes contagios de hepatitis infantil, viruela símica y COVID, que está de regreso. Y para iniciar esta emisión hemos invitado a la doctora Celia Magaña García, jefa del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del CUSH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El maestro Juan David Covarrubias Corona, coordinador de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social del CUSH. Maestro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, los hemos invitado para que nos platiquen de este libro que tiene usted ahí en pantalla, Miradas críticas al desarrollo, aproximaciones metodológicas a las violencias y desigualdades contemporáneas. Doctora, ¿de qué trata este libro, este texto? Yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que este texto es un esfuerzo colectivo de 27 autoras y autores que están celebrando los 15 años de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social. Sí, que coordina aquí el maestro. Que coordina el maestro David Covarrubias. Muy bien, y tengo entendido que es un libro conmemorativo, maestro, precisamente con lo que menciona la doctora, ¿no? Efectivamente, sí, mira, se trata de un esfuerzo por pues festejar estas 8 cortes generacionales que tenemos. El posgrado comenzó en 2006 y en 2021 justamente alcanzó esos 3 lustros. En ese sentido convocamos a egresados, a estudiantes, a profesores y pues bueno, luego de este proceso de selección de las propuestas que recibimos, conformamos este manuscrito que, a decir verdad, refleja en buena medida la producción académica de nuestro posgrado, refleja también el perfil que tienen egresadas y estudiantes y ese ánimo combativo que tienen también muchos de nuestros integrantes del claustro de profesores. Y precisamente mencionan ustedes en la contraportada del libro que este texto gira en torno al eje del desarrollo social y su característica presenta trabajos que se vinculan directamente con las poblaciones que reciben este impacto que hicieron y el trabajo de egresados de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social, doctora. De egresados y de estudiantes actuales. Sí, yo creo que uno de las características que me parece uno de los aportes del libro es que se trata de trabajos que están vinculados con problemáticas sociales actuales y que están vinculados directamente con actores sociales. Y claro que en eso tiene que ver el perfil de la maestría, que es profesionalizante y que tiene un interés particular en la investigación aplicada. Sí, muy bien. Y bueno, este libro en su primera parte presenta trabajos de corte metodológico que fueron elaborados con base en la reflexión de la práctica y del diseño precisamente del trabajo en campo, doctor, maestro. Así es, maestro Antonio. Algo que fue bien interesante es que varios de los trabajos, como decía la doctora Celia, guardan mucha pertinencia por la actualidad. Por ejemplo, el trabajo que presentan la maestra Rosana Fernández y el doctor Rodrigo González nos da cuenta de las vicisitudes que han tenido que sortear o que tuvieron que sortear quienes hicieron investigación en el marco de la pandemia. Hacer investigación de corte cualitativo realmente fue un reto para las disciplinas. Y bueno, ellos nos platican la experiencia, nos ofrecen algunas posibilidades que encontraron en el camino y me parece que ya de entrada eso es muy, muy interesante. También es el trabajo del doctor David Sánchez junto con la estudiante Rosalena Zapata, que nos invitan a reflexionar sobre los alcances de la psicología social y la psicología comunitaria y claro, bajo estas perspectivas más dialógicas que suelen tener de esta disciplina. Maestro, una pregunta, ¿en qué poblaciones o en comunidades se trabajó precisamente estos proyectos de campos? ¿Puedes nombrar algunas de las comunidades? Fíjate que es un poco complejo tratar de encajonarlos en una, digamos, en una población porque fue muy, muy heterogéneo los escenarios en donde se movieron. Preponderantemente jóvenes. Quizá, si me pides que lo sintetice, la población juvenil es la que se hace presente en buena parte de los capítulos. También población infantil,
Sin embargo, cruzadas por un montón de variables determinantes, ¿no? Por ejemplo, migrantes, población trans en situación de tránsito, jóvenes en contextos escolares, incluso también instituciones de educación superior, como es el caso del trabajo de la maestra Dalia Álvarez Lizárraga y la doctora Marifran Sánchez Bernal, que nos hablan cómo algunas instituciones han desarrollado algunos mecanismos de vinculación más pertinentes, como es el caso de lo que ocurrió en el Instituto Tecnológico de Sonora. Entonces, de pronto hay una variedad de escenarios, de actores, de fenómenos muy diversa, ¿no? Y a ello quisiera agregar también este cariz tan amplio, tan enriquecido, se debe que hay 3 cortes generacionales de por medio que escribieron. La quinta, sexta, séptima, 4, y la octava corte generacional fueron las que estuvieron implicadas. Entonces, hablamos de estudios, algunos que se realizaron aproximadamente durante 2016 y los más recientes en 2021. Eso también pues, nos sitúa en un escenario un poco más amplio. Muy bien. La segunda parte de este libro está dedicado al tema de las diversas caras con las que se presenta las violencias en su relación co-constitutiva con las desigualdades sociales contemporáneas. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Quiere decir que para nosotros hablar de desarrollo ha implicado ampliar la agenda hacia estos temas de violencias en sus diferentes manifestaciones. Entonces tenemos trabajos que dan cuenta de la violencia entre los deportistas de alto rendimiento. Yo tendría que decir que la mayoría de los trabajos están situados en la región de Jalisco y parten de una reflexión, si bien localizada, completamente en una ida y vuelta con un marco global de pensamiento. Eso me parece interesante. Como le decía, las violencias ha sido un tema que ha entrado a esta agenda del desarrollo. Yo creo que es una propuesta que se ha manifestado a través de los intereses de las alumnas y de los alumnos y tenemos trabajos de violencia teórica, con los trabajos de David Coronado, de Fátima Soto. Tenemos trabajos de investigación aplicada como los de Ana Giselle Torres y Francisco Cortázar. Tenemos trabajos que estudian la violencia en deportistas de taekwondo. Tenemos un bloque también para tratar la violencia de género en mujeres adultas mayores, que es un trabajo muy interesante de Jorge Gómez Naredo y de Adriana Calleja. Y tenemos un bloque también de violencias en población migrante. Doctora, me llama la atención, estudian la violencia en el deporte taekwondo cuando uno pensaría, bueno, es que es natural, el taekwondo es algo violento, ¿no? ¿Cómo es esta relación? La violencia de género. Pero ok. Bien. ¿Y el tema de las violencias lo vinculan ustedes o lo ligan con el tema de las desigualdades? Claro. ¿Cómo? Claro, porque estructuralmente nos parece que en esta repartición, ¿no?, de poder, de bienes finalmente, de conocimiento y de un montón de divisas, hay una diversidad de marcadores y de características de las personas que las sitúa estructuralmente en diferentes posiciones. Y eso nos hace más o menos vulnerables a las violencias, a las diferentes violencias. Es decir, que la población que de alguna manera sufre el problema de desigualdad está más cerca de sufrir violencias en todos los ámbitos, violencia de género, cualquier tipo de violencias, maestro. Sí, y sabes, de pronto puede sonar disímbolo hablar de violencias y de desarrollo o pareciera que no está en el mismo campo semántico. Sin embargo, desde el posgrado estamos convencidos que debemos de reflexionar este polisémico concepto de desarrollo desde las diversas caras, ¿no? Desde este poliedro que de pronto se desprende cuando evocamos el concepto. Y estamos convencidos que la mirada desarrollista, es decir, la mirada paneconómica o ecocentrista, como algunos autores lo refieren, tiene un límite. Es decir, asumir que a mayor bienestar económico es mayor bienestar, digamos, social, digamos, en términos generales, no necesariamente se corresponde. O sea, hay una discrepancia interesante y justo es la que podemos observar cuando analizamos los factores que están de por medio y en este caso los que propician la violencia o esta violencia con múltiples facetas. Nos parece pues que es una agenda de trabajo a la que debemos de apostarle.
Y en ese sentido es que tratamos de articular y posicionar la discusión particularmente desde el desarrollo social. Sí. ¿Iba a mencionar algo con relación a la pregunta, doctora? No, nada más que lo que nos interesa con esto es no individualizar el problema de la violencia y volverlo lo que es una cuestión también política. Sí. Ahora, la semana pasada, precisamente en Catalejo, tratamos el tema de las desigualdades. Y el tema de la desigualdad se ha acrecentado, digamos, en los últimos 3 años. Por eso la pertinencia de este texto en este marco de desigualdad. Pero así como ha aumentado la desigualdad, también ha aumentado los niveles de violencia en todos los ámbitos. Claro. ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? Les pregunto a ustedes, como especialistas, doctora. Indiscutiblemente. Nos parece, por ejemplo, otro de los nichos de investigación tradicionales desde la maestría es la población en situación de calle. Y me parece que ha sido muy claro cómo a partir del COVID, por ejemplo, esa desigualdad se ha intensificado y esa población que de por sí ya vivía en condiciones precarias, pues se ha aumentado esa desigualdad y sus condiciones de vida. Muy bien. Maestro, ¿en dónde podemos conseguir este texto? Obviamente en físico, pero también se puede descargar de manera gratuita, ¿no? Por supuesto, qué buena pregunta. Bueno, en principio lo podemos conseguir en la librería El Kiosco, que está ubicada ahí en el CUSH. Y si queremos acceder a él de manera completa, en formato PDF, está en la página de nuestro propio centro universitario. En la página de la maestría también se puede descargar. Y bueno, hemos hecho algunos esfuerzos por tratar de distribuirlo en algunos sitios estratégicos. Por lo pronto están algunas librerías en el extranjero. Al día de hoy te puedo presumir que se encuentra en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, el IGOP. Está también en la PUC de Río de Janeiro, en la Pontificia Universidad de Río de Janeiro. Y también justo acaba de llegar ayer un ejemplar que mandamos a la Universidad Nacional de Colombia. Entonces trataremos de seguir posicionándolo en algunas comunidades académicas con quienes tenemos, digamos, una participación constante, una colaboración constante, y procuraremos también distribuirlo a nivel regional, pues en bibliotecas particularmente. Muchas gracias, maestro. Bueno, gracias, doctora Celia Magaña García, jefa del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del CUSH. Doctora, gracias. Maestro Juan David Covarrubias Corona, coordinador del Maestría en Gestión y Desarrollo Social. Muchas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Estamos hablando de la producción editorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, vamos a hablar en este segmento de este libro que tiene usted en pantalla, Autonomía y Derechos Humanos de las Personas en Situación Terminal, retos durante la toma de decisiones médicas sobre el final de la vida. Un libro elaborado por el maestro José Isaac González Huerta, profesor y egresado de la maestría en bioética del CUSH. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, nos llamó la atención precisamente el tema de este libro, cómo surge la idea de realizar un texto con esta temática, ¿no? Que bueno, esa vez tan controvertida. Creo que principalmente fue el interés de saber cómo el profesional de la salud en el ejercicio de sus funciones es capaz o no de respetar aquellas decisiones que la persona que está cercana a su muerte, que está próxima a morir, toma, y precisamente lo hace a partir de sus propios principios, expectativas, y que estas decisiones las hace porque hay una serie de derechos humanos que lo respaldan. Entonces era saber, bueno, qué tanto el profesional de la salud lo respeta, no lo respeta, y cómo el no respetarlo puede ser una manera de violentar su dignidad y sus derechos humanos, justamente. Ahora, una persona que decide de alguna manera que ya está como en fase terminal, dice, ya no quiero seguir con este tratamiento, no quiero seguir sufriendo, tiene derechos que le deben ser respetados por el médico, pero el médico también puede decir, es que cuando yo me gradué o me titulé, hice mi juramento de Hipócrates, juré defender la vida por sobre todo, ¿no? No se contrapone la decisión del enfermo en fase terminal a la principal función del médico, que es salvar la vida de las personas.
Justamente creo que es entender los límites de la medicina. Es decir, existe, claro, una serie de capacidades que desde la medicina pueden permitir salvar vidas, pueden permitir ayudar a recuperar la salud, pero habrá casos en donde precisamente de enfermedades terminales en donde la medicina encuentra una pared, no puede hacer más y entonces el médico que se obstina en querer salvar la vida de una persona que su cuerpo por sí solo ya no le va a dar esa posibilidad, a eso le decimos obstinación terapéutica, y la obstinación terapéutica es una manera de tortura, es decir, es un trato cruel hacia el enfermo terminal porque lo puede someter a mayor sufrimiento cuando en realidad no le va a dar ningún beneficio. Entonces, esa idea se contrapone con la buena práctica médica realmente. Sí, obstinación terapéutica. Así es. ¿Y de qué manera se contrapone esto con la objeción de conciencia que el médico puede decir? No, es que yo no puedo hacer lo que tú me dices porque mi principal función es salvar vidas. Creo que el concepto de objeción de conciencia en este caso puede que no tenga tanta aplicación porque aquí se entiende que existe una justificación tanto clínica como ética para decir no tiene sentido hacerlo, si yo lo hago daño más. Sin embargo, cuando se habla de objeción de conciencia es cuando quizá tiene sentido hacerlo, pero decido no. Ejemplo, una persona, caso distinto, una persona que es testigo de Jehová y que decide que no le transfundan sangre por parte de su sistema de creencias y que el médico dice, yo voy a objetar y sí le voy a transfundir la sangre, aunque esté violentando su autonomía, porque aquí existe una posibilidad de salvarle la vida. Como en este caso no existe esa posibilidad como tal, lo que se puede hacer es al menos mantener el corazón latiendo, pero simplemente de manera artificial, entonces quizá el concepto de objeción no entra tanto. Pero en otras áreas de la medicina o de la atención de los pacientes sí. Entonces creo que no habría tanta confrontación afortunadamente porque creo que si no sí sería un problema más grande. Sí, eso es por una parte en cuanto al que el enfermo en fase terminal decide que ya no quiere seguir sufriendo. Pero ¿qué pasa cuando es el médico y no el enfermo? Dice, oiga, ya no puedo darle ese tratamiento porque creo que estoy haciendo sufrir más, pero el enfermo quiere continuar. ¿Se puede dar estos casos así? Se pueden dar estos casos y de hecho esto se puede contribuir porque la misma Ley General de Salud en nuestro país establece en el título 8º, que es todo lo referente a los pacientes en enfermedades terminales, que el paciente puede elegir si estaba recibiendo, por ejemplo, una atención ya de cuidados al final de la vida, puede elegir tomar un tratamiento que es curativo y que con la intención de curar pues no le va a ayudar en nada, pero puede pedirlo. Y entonces es un caso problemático porque sí puede darse el caso y sí puede existir esa posibilidad, incluso jurídicamente hablando de la persona, de solicitarlo. Sin embargo, ahí es donde entra precisamente la clave del abordaje ético, de poder explicar adecuadamente para que la persona pueda comprender si es que realmente le puede funcionar o no, sobre todo porque si se da un tratamiento que no está indicado, no solamente es una cuestión del sufrimiento o la agonía que se pueda prolongar, sino también del gasto en salud que esto representa, sobre todo en las instituciones públicas que en muchos casos se ven muy limitadas en la prestación de sus servicios, y utilizar un tratamiento que no está indicado termina por vulnerar más la economía de ese sistema de salud. Así es. Doctor, ¿se puede hablar en ese caso de enfermos en fase terminal, pero también de enfermos que están pues muy graves, que están quizá próximos a morir, a lo mejor en fase terminal también? ¿Y de qué manera se puede unir estas decisiones de este tipo de enfermos con legislaciones de las que se ha hablado recientemente, y no sé si se ha avanzado en eso en México? Ley de muerte digna, ley de voluntad anticipada, de muerte anticipada, ese tipo de legislaciones de las que se ha hablado. Sí, justamente, bueno, el enfermo terminal o la persona con una enfermedad terminal se define como aquella, digamos tradicionalmente, que tiene un padecimiento que se espera le lleve a la muerte en no más de 6 meses. Es un criterio muy rígido porque en realidad puede haber mayor o menor tiempo. Y ya hay varias fases hasta que llega un punto de la agonía donde son las últimas horas o días previas a la muerte. Existe en nuestro país, en varios estados de la República, la figura de la voluntad anticipada. En Jalisco se aprobó desde el 28 de diciembre del 2018 esta ley, que fue una reforma o adición a la Ley Estatal de Salud, en donde se incorporó la posibilidad de que cualquier persona, cualquiera de nosotros, puede ir a solicitar el llenar un formato en donde yo establezco qué tratamientos quiero recibir o no, en dado caso de que en el futuro llegue a un hospital y no pueda tomar una decisión. Entonces, como quizá en ese momento no pueda tomar una decisión, yo quiero que en el presente
ejerciendo mi autonomía y mi libertad, pueda tomarla sobre el futuro. Este proceso lo tenemos en Jalisco, todavía hace falta difundirse muchísimo más. Ha habido muy pocas solicitudes de voluntad anticipada porque creo que empezando con el hecho de que no se ha difundido ni dónde es el trámite, ni cómo, ni nada. Entonces existe esta figura jurídica, se reconoce como algo válido, pero el alcance se ha visto muy limitado porque no hay una difusión realmente al respecto. Okay, ley de voluntad anticipada. ¿Y se ha acogido a algún enfermo en fase terminal a esta legislación? Sí, por supuesto. Sí. Ya ha habido varias personas que la solicitan, sobre todo pues con la angustia de, es que si llego inconsciente o si llego en un mal estado, yo no quiero que me sometan a una intervención que me va a generar mayor dolor, gasto, sufrimiento. Entonces, sí ha habido personas ya como en la etapa terminal y otro montón más que no tienen una enfermedad terminal, que puede que ni siquiera estemos enfermos, pero desde ahorita queremos ir pensando sobre el futuro y sobre nuestra propia muerte. Un minuto, doctor. Si alguna persona que esté viendo el programa o algún familiar y tiene algún enfermo, ojalá que no en fase terminal, y quiera acogerse a esta legislación de voluntad anticipada, ¿en dónde hay que hacer el trámite? ¿Qué formato hay que llenar? Es en el Instituto Palía, que está a un lado del Hospital General de Occidente. En el área de subdirección va la persona, acude con 2 testigos y el representante, que es el que va a honrar esa voluntad. Es un trámite gratuito y se hace directamente ahí, a un lado del Hospital General de Occidente. Sencillo, durante la mañana, y cualquiera lo puede hacer. Muy bien. ¿El libro en dónde se puede conseguir? Además de físicamente en la editorial del CUSH. También en la página de internet de Editorial CUSH, en el área de tesis de graduados, específicamente 2022, que se acaba de publicar precisamente hace un par de meses. Exactamente. Libro de reciente publicación. Muchas gracias, maestro José Isaac González Huerta, profesor y egresado de la maestría en bioética del CUSH. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bien. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción del Canal 44 y CUSH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos. En esta emisión especial sobre la producción editorial del CUSH, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en este segmento platicaremos de un libro, obviamente que tiene una pertinencia muy oportuna, básicamente, es Las desapariciones de personas entre la degradación y la indiferencia, un texto que fue coordinado por la doctora Priscila Hernández Rodríguez, postdoctorante en el programa de Ciencia Política del CUSH, y el doctor David Coronado, profesor investigador del Departamento de Sociología del CUSH, a quien está con nosotros en esta emisión. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Antonio, un placer estar contigo y en el programa. Muchas gracias. Un placer, gracias. Doctor, y mencionábamos antes de continuar un libro muy pertinente en estos momentos en que recientemente pues, se llegó a esta cifra horrenda, más de 100,000 personas desaparecidas en el país y más de 16,000 personas desaparecidas en Jalisco, que sigue teniendo pues, el nada honroso primer lugar en materia de desapariciones. Y bueno, la pertinencia de este texto, precisamente las desapariciones de personas entre la degradación y la indiferencia. Platíquenos de este libro, ¿cómo surge la idea? Seguramente por este grave problema de desaparición de personas. Fíjate que un grupo de personas nos juntamos, nos reunimos y planteamos el problema, y entonces pues surgió, o sea, como una necesidad de escribirlo, ¿no? Nos reunimos personas de la Universidad de Sinaloa, de la Universidad de Tamaulipas, de la Universidad de Colima y por supuesto de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces trabajamos los textos, hicimos una historia, hicimos un acercamiento normativo, jurídico, un acercamiento filosófico, un acercamiento sociológico, económico, y pues el resultado es este texto, ¿no? Que me parece que en este momento cae como una denuncia a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y por supuesto se hacen reflexiones en torno, por ejemplo, a las cifras, ¿no? Cuando lo escribimos andaban más o menos como en 60,000 desaparecidos, desaparecidas, ¿no? Y fíjate que en estos 60,000 desaparecidos, desaparecidas, más o menos el rango de mujeres eran como 7,000, fíjate. O
O sea, estamos hablando de 12 mil personas, mujeres desaparecidas en este rango, ¿no? Y actualmente, en los 100 mil que andamos, desaparecidos, desaparecidas, el rango de mujeres ha aumentado de 10 a 24, 25%, ¿no? O sea, estamos hablando de que exponencialmente la cifra de mujeres desaparecidas ha aumentado muchísimo. Digamos que una de cada 4 personas desaparecidas, una es mujer, ¿no? En efecto, sí. Y antes andábamos en el rango de una mujer desaparecida por cada 10 personas, ¿no? Fíjate cómo se van manejando las cosas, ¿no? Y en el tiempo que escribimos el libro y que está publicado, ¿no? ¿Qué tiempo pasó precisamente entre...? 2 años nada más, 2 años. Y, por ejemplo, en el rango de niños, pues actualmente andamos en 16,000 niños a nivel nacional, ¿no? Entonces, esto te habla te señala que el problema de las desapariciones aquí en México es impresionante, ¿no? Por más que el gobierno del Estado, por ejemplo, desgraciadamente ha bajado las cifras a 14,000 desapariciones, pues digamos que ha maquillado las cifras, ¿no? Las ha maquillado, a nivel nacional se han maquillado, pero es algo que es un problema enorme, ¿no? Es un problema, bueno, que incluso la ONU cuando estuvo aquí dictó 10 consideraciones, 10 líneas, y pues que, o sea, hay que ponerse las pilas, ¿no? O sea, una de ellas es que, bueno, las instituciones hay que reforzarlas, ¿no? Y entonces para reforzarlas, pues hay que canalizar recursos, ¿no? Ahora, doctor, este libro tiene precisamente documentos y algunas conclusiones de seminarios y discusiones teóricas y metodológicas que se desarrollan en el Laboratorio de Estudios sobre Violencia, que usted coordina precisamente en el Departamento de Sociología. Así fue, ¿no? Así fue, sí. Mira, metodológicamente, bueno, antes en términos epistemológicos, tenemos diferentes cuadros, ¿no? Diferentes ideas epistemológicas, y a partir de esas ideas, pues estuvimos desarrollando diferentes conceptos, ¿no? Y en términos metodológicos hicimos realmente hay acercamientos en términos normativos, hay análisis de las leyes, la manera como las leyes se han venido reformando, hay análisis cuantitativos del acercamiento a través de diferentes metodologías a los datos. Hay también análisis de las fuentes de información, de medios de comunicación, cómo es que han venido manejando los datos. Hay un manejo histórico de cómo es que desde 64 empieza esto a darse, 68, empieza esto a darse, empieza esto a manejarse, y la manera como ha ido evolucionando, ¿no? Bueno, si antes son desapariciones de corte político, hoy son desapariciones de corte criminal, ¿no? Sí, de hecho, desaparición forzada de personas, pero incluyen los dos ámbitos, puede ser político y también criminal, ¿no? Sí, y fíjate que en esto de criminal me paro porque en realidad aquí aparece la maldad, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es la maldad, no? Hay un flujo de desarrollo, en ese flujo de desarrollo de repente se rompe, ¿no? Y ahí aparece la maldad, pero entonces de repente este corte ya no es un corte, ¿no? Sino que es una cotidianidad que se hace. Una cotidianidad que aparece constantemente, ¿no? Entonces, muchachas que van a pedir trabajo desaparecen, ¿no? Muchachos que necesitan trabajo van y se los dan, ¿no? Y se los dan, pero como sicarios, ¿no? Un sicario te gana 4,500 a la semana, ¿no? Doctor, y perdón que lo interrumpa, pero en esta parte también algo que, cuando menos yo me he dado cuenta, todas estas personas que usted señala que están solicitando algún empleo utilizan las redes sociales para conectarse, ¿no? Justo. Y de qué manera los delincuentes están utilizando las redes para atraer a estas personas que después los utilizan como sicarios, o si no acceden, los desaparecen, ¿no? En efecto, así es, justo. O los utilizan los utilizan como mano de obra, ¿no? Exactamente. En términos de mujeres, en términos de diferencia sexual de trabajo, las mujeres vienen desempeñando un trabajo tradicional, en términos de sexualidad, de servicios sexuales, en términos de servicios domésticos. En esos términos es como viene desempeñándose la mujer, en términos tradicionales, ¿no? Entonces, o sea, fíjate cómo no se modifica aquí, ¿no? O sea, se incrementa el número de desapariciones de mujeres, pero la función que desempeñan es básicamente la misma, ¿no? Entonces, son utilizadas para los mismos fines de siempre, justamente, ¿no? sí, mira,
justamente la doctora Priscila hace un artículo en torno a cómo es que las mujeres van desapareciendo, pero van cumpliendo justamente las mismas funciones, ¿no? O sea, son niñas de 14, 16 años que desaparecen, pero se dedican a las cuestiones domésticas o a las cuestiones sexuales, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué? Pues porque todavía el patriarcado acá en el crimen organizado es absolutamente predominante. O sea, Sí. no hay ninguna fractura aquí, ¿no? Doctor, me llama la atención que precisamente señalan, este libro está escrito con 3 hipótesis que abarcan intervenciones del Estado, del crimen organizado y el papel que los familiares de las víctimas han desempeñado. En efecto. Fíjate que aquí el crimen organizado es muy importante, ¿no? Desgraciadamente. En lo personal tengo una hipótesis, o sea, es una ¿Está en hipótesis el libro? personal. No está en el libro. Bueno, fíjate. entonces adelante, platíquela. No está en el libro y esta hipótesis implica que hay un problema económico en México, ¿no? Y este problema económico implica que bueno, la violencia viene a jugar un papel de cambio, de intercambio, igual que el poder y el dinero, ¿no? O sea, la gente que no tiene ni poder político, social, cultural, ni dinero, entonces se hace de violencia, ¿no? Y lo utiliza como un medio de intercambio. Y entonces esto provoca un proceso económico de flujo y de reflujo, ¿no? De distribución, de redistribución, y que sin estos procesos económicos, en México se vería pues una pobreza todavía más grande, ¿no? Al respecto hay una declaración que es muy controvertida, pero o sea, México sin ese recurso económico, el recurso económico del narco, se vería en serios problemas, ¿eh? Es una hipótesis personal que estamos trabajando en ella en esos términos de investigación y que esperamos sacar el libro, bueno, a finales de Y este sin año. las remesas, doctor. Sí, Y justo. sin las remesas, que luego el gobierno No. dice que es un logro, Sí. pero al contrario, ni debería presumirlo como logro, ¿no? Pero Justo, bueno. fíjate, sí, en efecto. Entonces, estos procesos económicos están atrás de todo esto, ¿no? Te hablaba de los sicarios que les pagan 4.500 Queda un minuto, al mes. doctor, así que para concluir. Ok, les pagan 4.500 pesos al mes, es algo real, ¿no? Entonces, estos chicos te platican cómo es que ellos pues trabajan como sicarios, tienen a su cargo casas de seguridad con 10 personas adentro. Y dice, y cuando mucho, bueno, una persona, 2, cuando mucho salen, ¿no? Y las demás mueren, ¿no? Y entonces ellos se encargan no solo de matarlas, sino también de enterrarlas, desaparecerlas, ¿no? Y narran cómo lo hacen, ¿no? Entonces es un problema o sea, terrible, ¿no? Y atrás de esto está esta cuestión económica, ¿no? Y regresamos al crimen organizado y a México como lo encontramos, ¿no? Y bueno, esta grave problemática que lejos de disminuir, pues incrementa ante la inacción o la complicidad de autoridades, porque En no efecto, podemos sí, hablar ya de ves, otra cosa, ¿no? Acaba de salir la noticia de 186 policías que han sido vinculados con estos procesos de desaparición, que son del interior del Estado, ¿no? Bueno, perdón por la palabra interior, pero porque son de municipios de dentro del Estado, ¿no? Entonces, aquí el problema es muy complejo, ¿no? Porque la gente en las pequeñas poblaciones, en las pequeñas ciudades, se conoce. Entonces, aquí es plata o plomo, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Le agradezco que haya estado con nosotros. Doctor David Coronado, profesor investigador del Departamento de Sociología del CUSH, para hablar de este libro, Las desapariciones de personas entre la degradación y la indiferencia. Muchas gracias, doctor. Le agradezco. Antonio, un placer. Gracias por la invitación y esperamos vernos más seguido, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Al doctor. contrario. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En esta emisión estamos hablando sobre la producción editorial del CUSH y en este segmento, en los 2 segmentos que siguen, vamos a hablar de este libro que tiene usted en pantalla, precisamente Religión y Política en la 4T de AMLO. Y para ello hemos invitado al maestro José Alejandro Fuerte, jefe del Departamento de Filosofía del CUSH. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y el maestro Darío Armando Flores Soria, director del Centro de Estudios sobre Religión y Sociedad del CUSH. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, platíquenos de este libro, Religión y Política en la 4T de AMLO, cómo surge la idea de
precisamente realizar este texto. Entiendo que aquí diversos especialistas académicos participaron en la elaboración de este libro, ¿no? Maestro Alejandro Fuerte, platíquenos. Sí. El libro es un libro colectivo. En él participan, digamos, investigadores de distintas áreas, de la filosofía, de la historia, de la sociología, de la antropología, y se le da un enfoque, digamos, multidisciplinar al tema de la religión y la política. Y básicamente podríamos decir que es producto del seminario mensual, del CERIS, donde se participa cada mes y al final se tiene este producto, que es un libro donde se expone el tema. Sí. Dice que es un libro multidisciplinar. ¿De qué manera? Porque se aborda desde distintos ángulos, filosofía, sociología, no sé, distintas vertientes del conocimiento. Así es. Digamos que las relaciones entre la religión y el Estado se abordan, por ejemplo, desde la historia. Cómo ha sido, por ejemplo, a partir de Benito Juárez, el Estado mexicano conformado como laico, pero al mismo tiempo cómo la Iglesia Católica no quiso perder, digamos, su hegemonía, cómo luchó la Iglesia por, de alguna manera, tener un cierto control sobre la población. Y de esta manera se va ilustrando en el texto, digamos, cómo se ha venido desarrollando esa relación entre la religión y el Estado. Por ejemplo, en la actual administración del presidente, pues él hace mucho uso, digamos, de metáforas religiosas, y entonces la población se siente como identificada, de manera que es como una estrategia, podríamos decirlo así, como una estrategia, un discurso religioso, porque permite permear en el inconsciente colectivo y llegar a mucha gente, ¿sí? Se habla, por ejemplo, también, podríamos decir, de la Virgen de Guadalupe. Bueno, ¿sí? de ahí el nombre del partido, para empezar, ¿no? Exacto, Morena, ¿sí? Y de la importancia que tiene la Virgen de Guadalupe para un amplio sector de la población, ¿sí? Entonces, en el libro, una de las ideas que se maneja por distintos autores es que aunque el Estado se dice laico, ya en la práctica no necesariamente es laico, porque en la práctica el Estado puede tener alianzas con grupos religiosos para efectos, digamos, pues de tener mayor influjo en la población. Entonces, es una de las ideas que se manejan dentro del texto. O sea, la laicidad del Estado mexicano, sí, con Andrés Manuel, es una laicidad, digámoslo así, que está fallida, por decirlo de alguna manera, o que realmente se puede leer al revés, que va teniendo un cierto éxito Andrés Manuel a través del discurso religioso. Bueno, menciona, si bien se habla siempre de que el Estado mexicano es laico, pero como la presencia de la Iglesia Católica, y subrayo la Iglesia Católica en los gobiernos, pues ha sido obviamente fundamental para muchos, porque precisamente la Iglesia no quiere perder su preponderancia, como mencionaba el maestro Alejandro Fuerte. Pero en esta administración, la Iglesia Católica, no sé, a menos de que ustedes tengan otra percepción, me parece que ha perdido protagonismo, y en lugar de la Iglesia Católica, quien ha ganado este protagonismo son los grupos evangélicos o la Iglesia evangélica. Maestro Darío Armando Flores Soria. Bueno, sí, pero no creo que haya sido solo por la aparición de Confraternice con AMLO o toda una cuestión del 2020, el censo, me estoy refiriendo, que nos muestra el descenso a un 77.7 de la Iglesia Católica. Esto se viene viendo por investigadores del fenómeno religioso o del campo religioso desde los años 50. Y la relación política y religión pues ha estado, bueno, al menos para nuestra herencia desde el periodo colonial, la corona y la Iglesia, posteriormente con un país mucho más ya liberal, con gobiernos liberales, ha tenido relaciones, incluso con Díaz, que estaban rotos los lazos, se llevó a cabo toda una reestructuración de la diócesis. Ahora, la cuestión de lo laico, la separación Estado y religión que llevó a cabo sobre todo Benito Juárez, la ley Lerdo, bueno, y todo esto, tenemos hoy que llega con la cuarta T y rompe con un acuerdo que se empezó con Ávila Camacho, que era el modus vivendi, es decir, una relación nuevamente con la Iglesia que se establecía, por ejemplo, a dar un caso, la Secretaría de Asuntos Religiosos estaba dirigido, digamos, por un clérigo. Con el gobierno de AMLO eso cambia. Y si bien el libro fue hecho, hay que decirlo, en el primer año, como una cuestión del primer año de gobierno
de López Obrador, la cuestión ha ido modificándose, claro, y que ya el año pasado él se declaró abiertamente evangélico, ¿no? Esto, ahora, en términos generales, para América Latina, la cuestión de los evangélicos y el pentecostalismo está en gran crecimiento, y en muchos países, como por ejemplo Brasil, ya hay alcaldes, diputados. Bueno, en fin, en este país tenemos el Partido Encuentro Social, que bueno, ya perdió su registro, ¿no? Pero el exdirigente del Partido Encuentro Social trabaja en la administración del gobierno federal. Claro, entonces sí ha habido este contacto de que se le puede criticar al presidente por haberse declarado ya abiertamente de una cuestión, como en este caso evangélico, ¿no? Que rompe un poco con esta instancia de ser un neutral, que es esta cuestión laica, una separación también de poderes, de acciones, de prácticas, pero también de acuerdos, ¿no? Este libro se dirige en esa mirada, en ese campo, que para el 19 había una cuestión moral, ética, la cartilla moral, recordemos, el proyecto de la ética nacional, etcétera. Y varios de los que trabajaron aquí en este texto, que finalmente quedaron 9 personas, eran mucho más, pero por cuestiones editoriales, de tiempo, agendas, bueno, es muy larga la historia. Quedan estos 9 trabajos que aquí se presentan. Y ya lo comentaba el maestro Alejandro, pues son precisamente, es multidisciplinario en términos de eso, de diferentes miradas. Si bien es un seminario que dirige el CERIS, este seminario se ha ido coorganizando con UNIVA, con ITESO, con el Museo Regional, hoy con la Biblioteca Iberoamericana, este año al menos. Pero en ese momento se realizó en el Museo Regional. Y ese era el campo. Empezó el 19, nos brincamos a las plataformas del 20 y ese es el panorama que aparece, digamos, de la cuarta T en esta cuestión. Y claro, con eso que tú mencionas, pues no había todo un rompimiento de neutralidad que ya pasó el año pasado con la manifestación de ser evangélico. Muy bien, muchas gracias, maestro. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a la parte final de Catalejo. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo y antes quiero ofrecer una disculpa. Al inicio de esta emisión había anunciado la presencia del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez para hablar sobre COVID también y sobre la viruela símica. Sin embargo, se le presentó una emergencia y precisamente por su calidad de doctor, bueno, ofrecemos disculpas, no va a poder estar con nosotros, pero sí le adelantamos que a partir del martes 7 de junio, ya a partir del miércoles 8 en la Universidad de Guadalajara ya se decretó como obligatoria el uso del cubrebocas precisamente ante repuntes de casos de COVID. Obligatorio el uso de cubrebocas en instalaciones universitarias. Y bueno, estamos en este tema de religión y política en la 4T de AMLO. Y a eso me refería, maestro Darío Flores, sobre la pérdida de protagonismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y obviamente la ganancia de protagonismo de la Iglesia Evangélica con esta pues ya declaración de AMLO, que desde la campaña ya se sabía que era evangélico, y en los primeros meses de su administración, pues obviamente con algunas frases en sus mañaneras lo confirmó, ¿no? Pero básicamente, ¿qué ha hecho la Iglesia Católica? Precisamente se ha quedado cruzada de brazos ante esta relación tan cercana que lleva el gobierno federal con la Iglesia Evangélica, como nunca antes había ocurrido en este país. Maestro Alejandro Fuerte. Bueno, yo pienso que realmente el gobierno lo que hace es capitalizar, porque más allá de que se declare evangélico o no el presidente, el asunto es que el catolicismo, al igual que los evangélicos, son cristianos. Y Andrés Manuel considera que el cristianismo es un humanismo. Entonces él trae esta bandera del humanismo y la opción por los pobres. Entonces, independientemente de que se decante por una u otra, lo importante es la población. O sea, la población simplemente se va a identificar. ¿Por qué? Porque la mayoría es pobre. Entonces, al ser pobre y escuchar que le está dando una preferencia política, económica a la masa pobre, pues simple y sencillamente se va a reflejar en los resultados electorales. De esta manera tenemos los resultados de las elecciones en 6 estados. 5 de junio, ahí se confirmó, ¿no? Exactamente. Entonces, ese énfasis en los pobres, yo pienso que es el que le funciona
y sobre todo pues que a través de la religión, a través del discurso, pues permea a la población y repito, llega al inconsciente colectivo. Y como eso la gente no lo maneja, pues simple y sencillamente al sentir que hay alguien que lo puede proteger, por ejemplo a través de becas, pues simplemente se proyecta una figura de un padre, una figura de un Mesías, ¿sí? Que de hecho se así plantea decían al inicio, el Mesías tropical, ¿no? Exactamente, así se plantea por algunos de los autores dentro del texto, ¿sí? O sea, como un Mesías que para algunos será un falso Mesías, pero a final de cuentas tiene su impacto y juega pues en el imaginario colectivo, ¿sí? Esta figura pues del cristianismo y de estar del lado de los que menos tienen. Sí, y esta narrativa de primero los pobres, que bueno, independientemente de que se esté concretando o no en la realidad, el hecho es que este discurso y esta narrativa entre la población no se tiene una diferenciación clara entre si es un discurso de Iglesia Católica o de Iglesia cristiana, ¿no? Maestro Darío Flores. Sí, bueno, es un tema del Papa Francisco, de su pontificado. Claro. Primero los pobres y de una teología latinoamericana, ¿no? Y detrás de eso está la gran premisa del capitalismo que tenemos, de la gente que sobra, porque para el capitalismo hay mucha gente que sobra y que debe ser desechable. Ese es el planteamiento de este capitalismo salvaje, ¿no? Ese es el planteamiento de humanismo, como decía el maestro Alejandro, y me parece que es retomarlo con una cuestión pues, de crisis ecológicas, crisis económicas, violencia. Digo, la cuestión que decía el doctor David hace un momento en la presentación de su libro, la cuestión del mal, ¿no? Bueno, he ahí todo este panorama que estaría detrás. Y indudablemente ahora, con Andrés Manuel, se abre un parteaguas. Todos los candidatos hoy van a tener que tener en cuenta ya esta perspectiva de la religión. Les digo, está pasando en América Latina, es una cuestión que parece que él lo va a imponer, pero esto ya está en América Latina y me parece también que el gobierno, bueno, que él plantea, se lleve o no esta cartilla, por ejemplo, moral o la cuestión ética, tal y como lo están planteando, que participaron 7,000 pastores precisamente de la iglesia evangélicas, contra otras cuestiones que está haciendo la Iglesia Católica. ¿Qué está haciendo? Bueno, por una parte, la Iglesia Católica no es solo una sola instancia, sino son múltiples, trabajando en diferentes campos, como el artículo del doctor Heriberto Vega. ¿Cómo? Heriberto Vega. Heriberto Vega, que habla sobre la migración. Entonces, aquí en este libro aparecen originarios, con el doctor Salinas Paz, aparecen migrantes, aparecen los pobres como la opción. Todo estos, pero a través de estos planteamientos que está haciendo el gobierno, claro. Pero están ahí, estas personas existen, es la mayoría en México y es un planteamiento también en América Latina. Esa es la cuestión. Obtener el voto a través de este gran público, pues me parece que es una opción para los políticos, tener que voltear a ellos y ganar ese voto a las condiciones materiales que se tienen. El libro, bueno, como comento, pues hay 9 ponentes. No sé si pudiéramos leer rápidamente el índice para que la gente tuviera una idea. Bueno, nos quedan 2 minutos, si quieren decir básicamente. O nos vamos a otra, sí. El libro, además de conseguirlo obviamente en la unidad editorial del CUSH, en la librería del CUSH, en el campus La Normal, también se puede descargar de forma gratuita, maestro Alejandro Fuerte. Sí, lo podemos descargar en el kiosco de la página del CUCH. Ahí se encuentra en formato electrónico. ¿Sí? Ahora bien, muy rápidamente cierro con una idea. En el texto también aparecen ideas como de filosofía de la historia. En la filosofía de la historia tendría que ver, por ejemplo, un poquito con Marx, la lucha de clases, la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel, y cómo en el discurso de Andrés Manuel se podría uno fácilmente inclinar a que Andrés Manuel apuesta a estar del lado del oprimido y que eso le funciona muy bien, porque históricamente una buena cantidad de la población ha estado en ese estrato social y que simplemente este discurso de darle como un giro dialéctico en el que de alguna manera la riqueza se pueda distribuir y tener, digamos, menos pobreza, pues es lo que hace que la gente le siga. Entonces, en el libro se manifiestan esas ideas desde un ángulo filosófico,
O sea, cómo se apropia también de otros autores de la tradición filosófica. Bueno, y tan le funciona que ahí está, como mencionaba, los resultados del proceso electoral del 5 de junio. Maestro Darío Flores Soria, ¿algo que quieras agregar? Bueno, que esto ojalá, si es el proyecto del gobierno de la Cuarta T, está detrás la cuestión de la restauración de la República de Juárez, y solo a través de instancias y instituciones se puede lograr. Vamos a ver si este presidente lo logra. Bueno, le quedan 3 años, pero la verdad es que hay una restauración de la República, tenemos un contexto, ya se acabó la cuestión de la globalización, se acabó eso, hay otra vez un mundo bipolar con esta guerra de los dos polos, centrada en Ucrania, pero entre los dos polos, y vamos a ver cuál es el contexto internacional para una sucesión presidencial, para un establecimiento de instituciones, si se logra esta cuestión de que lleguen los recursos a la mayoría. Ese es precisamente mucho también de las críticas que hay y de las perspectivas que se hacen en este texto hacia la cuestión del presidente AMLO, ¿no? Así es. Y perspectivas de aquí a los próximos 3 años que restan esta administración. Así es. Muy bien, te agradezco, maestro José Alejandro Fuerte, jefe del Departamento de Filosofía del CUSH. Gracias, maestro. Muchas gracias. Y maestro Darío Armando Flores Soria, director del Centro de Estudios sobre Religión y Sociedad del CUSH. Gracias, maestro. Gracias por la Bueno, invitación. llegamos al final de Catalejo. Muchas gracias a usted. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.